Queremos encontrar las ecuaciones que equilibran la reacción química dada. La teoría del balance de masas afirma que no podemos crear ni eliminar átomos dentro de una reacción química. En este caso, debemos tener el mismo número de potasio, oxígeno, átomos de fósforo e hidrógeno en ambos lados de la reacción. Así que porque la reacción tiene 4 compuestos en total, introducimos 4 variables que usaremos, x1 a x4, que se convierten en los coeficientes de cada compuesto. Y ahora escribimos un sistema de ecuaciones usando cada tipo de átomo. Centrémonos primero en el fósforo, que es K, aquí y aquí. Observe, a la izquierda tenemos un átomo de potasio, a la derecha tenemos 3. Y por lo tanto, x1 veces 1 debe ser igual a 3 veces x3. O x1 debe ser igual a 3x3. Y ahora veamos los átomos de oxígeno, aquí, aquí, aquí y aquí. Tenemos un átomo de oxígeno aquí, 4 átomos de oxígeno aquí, 4 átomos de oxígeno aquí, y un átomo de oxígeno aquí, lo que significa x1 por 1 más 4 veces x2 debe ser igual a 4 veces x3. Más 1 veces x4. O solo x1. Más 4x2. Debe ser igual a 4x3. Más x4. Y ahora veamos el hidrógeno. Tenemos un átomo de hidrógeno aquí, 3 átomos de hidrógeno aquí y a la derecha tenemos 2 átomos de hidrógeno, lo que significa 1 vez x1 más 3 veces x2 debe ser igual a 2 veces x4. O x1 más 3x2 igual a la derecha, 2x4. Y para la última ecuación miramos el fósforo. Tenemos un átomo de fósforo aquí y un aquí a la derecha. Y por lo tanto, 1 veces x2 debe ser igual a 1 veces x3. O x2 debe ser igual a x3. Para el siguiente paso, escribamos estas ecuaciones como ecuaciones homogéneas estableciendo el lado derecho igual a 0. Así que para la primera ecuación, tendríamos x1 menos 3x3 es igual a 0. Para la segunda ecuación, tendríamos x1 más 4x2 menos 4x3 menos x4 igual a 0. Para la tercera ecuación, tener x1 más 3x2 menos 2x4 es igual a 0. Y para la última ecuación, tenemos x2 menos x3 es igual a 0. Y ahora escribimos el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada. Porque tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, tendremos una matriz aumentada de 4 por 5, donde cada ecuación nos dará una fila. En la matriz aumentada, la columna 1 será la coeficientes de x1. La segunda columna será los coeficientes de x2, y así sucesivamente. La quinta columna serán las constantes, que en este caso son todas 0. Así que la primera ecuación da a nosotros la fila de 1, 0, menos 3, 0, 0. La segunda ecuación da a nosotros la fila 1, 4, menos 1, 0. La tercera ecuación da a nosotros la fila 1, 3, 0, menos 2, 0. La cuarta ecuación da a nosotros la fila 0, 1, menos 1, 0, 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalón de filas reducidas. Lo haremos usando el calculadora Matrix Desmos. Ahora hacemos clic en Ref para la forma escalada de fila reducida y seleccionamos la matriz y Enter. A la derecha, vamos a usar el botón Convertir a fracción. Y sigamos adelante y registra la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida.
Porque tenemos la matriz en forma escalonada de fila reducida, la primera entrada distinta de 0 en cada fila hay un pivote. Los pivotes están aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, conocemos las variables básicas o variables principales, son x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y x sub 4 es una variable libre. A partir de aquí usaremos cada fila y escribiremos la ecuación correspondiente. Mirando la fila 1, x sub 1 menos x sub 4 es igual a 0. En la segunda fila tenemos x sub 2 menos 1 3x sub 4 es igual a 0. En la tercera fila tenemos x sub 3 menos 1 3x sub 4 igual a 0. Y la cuarta fila es todo ceros, así que no tenemos una ecuación aquí. Pero sabemos que x sub 4 es una variable libre. Vamos a x sub 4 igual x sub 4. Además, debido a que x sub 4 es una variable libre, resolvamos x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en términos de x sub 4. En la primera ecuación, tener x sub 1 es igual a x sub 4. En la segunda ecuación tenemos x sub 2 es igual a 1 3x sub 4. En la tercera ecuación tenemos x sub 3 es igual a 1 3x sub 4. Y ya sabemos x sub 4 puede ser cualquier cosa excepto 4 es igual a x sub 4. Así que todas estas ecuaciones deben ser verdaderas para que la sustancia química reacción para ser equilibrada. Debido a que x sub 4 es una variable libre, a menudo inducimos un parámetro, digamos t, y escribimos todas estas ecuaciones en términos de t. Así que para parametrizar las ecuaciones, dejamos que x sub 4 sea igual a t. Si x sub 4 es igual a t, entonces x sub 1 también es igual a t. X sub 2 es igual a tercio tonelada. Y x sub 3 es igual a tercio tonelada. Así que viene a expresar las ecuaciones en cualquiera de estas dos formas. Ya sea en términos de la variable libre x sub 4 o en términos del parámetro t. En cualquier caso, estas ecuaciones deben ser verdaderas para equilibrar la reacción química. Y echemos un vistazo a un ejemplo. Si usamos las ecuaciones parametrizadas, podemos dejar que t sea cualquier valor. Vamos a dejar que sea igual a 3. Si t es 3, x sub 1 es 3, x sub 2 es 1, x sub 3 es 1 y x sub 4 es 3. Y si estamos por debajo de estos valores de vuelta a la reacción química con sus variables, obtenemos esta reacción química aquí que ahora está equilibrado. Verifiquemos que esté equilibrado comprobando el número de átomos de potasio, oxígeno, fósforo e hidrógeno. Así que centrándome en el potasio. Tenemos un átomo de potasio aquí veces 3, lo que nos da 3. A la derecha tenemos 3 átomos de potasio. Así que los átomos de potasio están equilibrados. Y ahora echemos un vistazo al oxígeno. Tenemos oxígeno aquí, aquí, aquí y aquí. Así que a la izquierda, tenemos 3 veces un átomo de oxígeno, es decir, 3 más 1 veces 4 átomos de oxígeno. Tenemos 7 átomos de oxígeno a la izquierda. A la derecha tenemos 4 veces 1 más 1 veces 3, que también es 7. Y ahora veamos el fósforo, que está aquí y aquí. Tenemos 1 veces un átomo de fósforo, que es 1. Y a la derecha también tenemos 1 por 1 átomo de fósforo. Y finalmente, veamos el hidrógeno. Tenemos hidrógeno aquí, aquí y aquí. A la izquierda tenemos 3 por 1 átomo de hidrógeno más 1 por 3 átomos de hidrógeno. Tenemos 6 átomos de hidrógeno a la izquierda. A la derecha tenemos 3 por 2 átomos de hidrógeno, lo que nos da 6 átomos de hidrógeno. Observe que el número de átomos está equilibrado a la izquierda y a la derecha. La reacción química está equilibrada, así que para cualquier valor de t que vienen con una reacción, estarían equilibradas. Espero que esto te haya resultado útil.